Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. En Sinvergüenza Podcast, creemos en el poder de contar la verdad sin miedo. Cada historia compartida aquí nace desde la confianza, la empatía y el respeto por las distintas formas de pensar y sentir. Rechazamos cualquier comentario o expresión que hiera, desacredite o minimice la experiencia de nuestros invitados. Este es un espacio para escuchar, comprender y aprender, no para juzgar. Hay personas que no solo comunican con palabras, sino con presencia, con energía, con verdad. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer que representa fuerza, elegancia y el significado real de ser auténtica. Una mujer que rompió esquemas en una época en la que ser diferente era a veces motivo de crítica y que con su talento, disciplina y carisma transformó cada obstáculo en una oportunidad para brillar. Ella es Tania Heyman, un nombre que evoca respeto, belleza y sobre todo propósito. Presentadora, actriz, empresaria, conferencista, maestra de ceremonia, coach de comunicación y directora de una de las academias más prestigiosas en Panamá. Con más de 3 décadas en los medios, en la docencia y en los escenarios, Tania ha formado a miles de personas a creer en sí mismas, a descubrir su voz, a caminar con dignidad y a proyectar lo que todos deberíamos tener: seguridad y amor propio. Hoy hablaremos de comunicación, pero también de vida, de los miedos que callamos, de los sueños que no nos sostienen y de cómo, cuando somos fieles a nosotros mismos, la vida se abre en posibilidades infinitas. Así que prepárate para un episodio lleno de elegancia, de verdad y de inspiración, porque comunicar con propósito empieza por atreverse a ser sinvergüenza. Así que bienvenida, Tania. ¡Qué presentación! Mira, el día de mi funeral, yo quiero que graben eso y lo pongan en la iglesia, con una coreografía. No, de verdad es que me encantó. Muchas gracias por esas palabras. Qué halagada me siento. Bienvenida, Tania. No habíamos tenido el privilegio de conocernos antes, pero bueno, me acuerdo de ti, de siempre verte en televisión, y me parecía siempre una mujer espectacularmente hermosa. Muchas gracias. Los tiempos de Dios son perfectos. Nos teníamos que conocer cuando nos teníamos que conocer. Así mismo es, así mismo es. Así que bienvenida a Sinvergüenza, y hoy vamos a hablar, así mismo es, sinvergüenza. Ah, perfecto. Yo no tengo problema para eso. Bueno, Tania, tu nombre es sinónimo de elegancia y comunicación, pero ¿cuándo descubriste que esa era realmente tu pasión? Bueno, el que me conoce sabe que yo hablo hasta por los codos, así que la comunicación nunca fue un impedimento para mí. De hecho, yo describo en mi libro, en la primera parte de mi libro, que de niña yo era muy pispireta. Y cada vez que había un trabajo en grupo y había que representar al grupo, yo siempre quería, ¿no? Y tenía la facilidad, pero cuando entré a televisión ahí me di cuenta que no sabía nada, ¿no? O sea, tenía la parte esa empírica
no tenía problema de miedo escénico, pero obviamente me faltaba muchísima técnica. Pero comunicar toda la vida. Ok. Ok. ¿Cómo recuerdas tus primeros años en televisión? ¿Qué aprendiste en esa etapa tan exigente y competitiva a la vez? La televisión en la década de los 90 era completamente diferente a lo que estamos acostumbrados hoy día. Hoy día los animadores llegan, hacen su programa y se van. Nosotros venimos de una generación donde teníamos que hacer todo y tenía sus ventajas, no solamente porque salías supremamente preparado, sino porque el programa que tú hacías era tu bebé, era tuyo. Entonces tú peleabas por él, con gusto te quedabas hasta las 3 de la mañana editando y cada animador tenía que editar, incluso hasta producir segmentos. En esa época me tocó hacer de todo. Yo soy trilingüe, así que por ahí mismo me zampaban Moulin Rouge, tenía que traducirlo en francés, me zampaban mucha gente no lo sabe, pero yo era la traductora de 2020 y de algunos programas de ABC, que era más barato para el canal comprarlos en inglés y yo los traducía y contrataban locutores. Y ahí aprendí a hacer de todo, aprendí a hacer libretos técnicos, bueno, obviamente a locutar, a editar. Yo creo que mi mejor maestro en esa época fue mi compañero Alonso Villarreal, porque me tocó un compañero cero egoísta que me compartía no solo sus conocimientos, sino, por ejemplo, llegábamos a grabar el programa y eso no era como ahora, que tú en ChatGPT o Google consigues la información. Acá teníamos que investigar, que si la Enciclopedia Británica, ir a la casa disquera, buscar recortes de periódicos, hemeroteca y todo para presentar al artista. Y él, como era el Billboardín, nosotros le decíamos Billboardín porque era la revista Billboard en persona, muchas veces él me compartía su información, cosa que no tenía por qué hacer. Y yo creo que él fue mi mayor maestro en cuanto a compañerismo se refiere. Ok. ¿Y qué papel jugó tu familia en ese proceso de formación y en la mujer que eres hoy? Yo creo que por lo menos cuando me refiero a mi familia, serían mi mamá y mi papá, yo tuve tal vez un balance perfecto, que en mi juventud lo veía como no justo, pero hoy en día lo veo perfecto. Me tocó un papá extremadamente estricto, dictador, y una mamá justa, y era como el balance perfecto. Yo tuve una infancia muy larga. Yo jugué muñecas hasta los 15 años. Mi primer novio lo tuve a los 20. Okay. Y el cuchicuchi como a los 24. O sea, como tú puedes ver, esta sinvergüenza carrera artística la empecé tarde. Pero hoy en día lo agradezco. O sea, viví mis etapas, no las quemé. Pero yo venía de un hogar que una tontería como ir a dormir a la casa de una amiga no me dejaban. Yo no podía jugar con los chicos de la barriada. Yo no podía ir a la tienda. Mi hermano iba a la tienda solo desde los 7 años. Yo tenía 15 y no podía ir a la tienda sola. Entonces yo era muy revolucionaria. Yo decía, pero esto no es justo, porque mi hermano sí y yo no. Con el tiempo entendí que me estaban protegiendo y tal vez hasta me sobreprotegieron demasiado. Y tal vez si yo no hubiera nacido con el carácter tan fuerte como tengo, hubiera sido una pendeja, porque esa es la palabra. Mi madre me decía, cada vez que tú sales por esa puerta, tu papá y yo no dormimos. Y tuvimos que llegar al consenso de que no podíamos ser egoístas. Y todas esas noches que tú llegaste, después de la hora que te dábamos, tú pensabas que eras una viva. Nosotros estábamos en la sala esperándote y cuando oíamos la puerta salíamos corriendo y nos íbamos a dormir. Wow, me enteré eso ya como a mis 30 y pico de años. Pero tuve una infancia súper feliz. Mi hermano mi hermano y yo nos llevábamos súper bien, una relación supremamente cercana. 10 años después nació mi hermanito, que la relación fue un poco diferente. Nosotros éramos como los papás de él. Pero un hogar en el cual, por ejemplo, mi papá le daba mucha importancia al estudio, porque eso fue lo que lo sacó a él adelante, y mi mamá me aplaudía mi parte artística, ¿no? A pesar de que mi papá fue actor, él no quería que fuera actriz, no quería nada. Yo todo lo hice a escondidas. Yo entré a una academia de modelaje a escondidas. Yo le decía a mi papá que iba a hacer ejercicio, y fue cuando gané un concurso que le abrió el periódico que casi se muere, ¿no? Cuando entré a televisión fue lo mismo. A los 6 meses de estar al aire, mi papá haciendo zapping se dio cuenta que yo estaba en televisión. Cuando entré a la universidad fue lo mismo. Él no quería que yo estudiara publicidad y me obligó a estudiar administración de empresas. Él fue, me inscribió de día y de noche
en la U y llega a la USMA por primera vez una carrera que se llama mercadeo. Y ahí me doy cuenta que la publicidad es parte del mercadeo. Y me di cuenta que las materias más o menos eran la misma facultad, ciencias administrativas. ¡Fuap! Me cambié de carrera y mi papá por 4 años me pagó la U sin saber lo que estaba estudiando. Mi mejor maestro para ser una luchadora fue mi papá. Me puso todos los obstáculos, desde las mujeres no manejan. Yo aprendí a manejar sola. Sola. Yo nada más que oía, la primera es así, la segunda es así, la tercera es así, la cuarta es así, la primera hay que bombear. Entonces yo, una amiga mía me alquilaba un carro, yo me bajaba con mis sabanitas del balcón todos los días. Así aprendí a manejar. Le pedí el carro a la amiga de una mamá, fui al tránsito, saqué mi licencia y ese mismo día me compré mi primer carrito. Entonces toda mi vida fue así. Donde me ponían el obstáculo era como mi gasolina para darle. Si no, no estaría donde estoy hoy en día. ¿Por qué tú crees que tu papá era tan severo contigo? Primero celoso porque era un perro, así que me imagino que el peor castigo fue tener una hija mujer. Eso es lo que todos los amigos me decían. Claro, porque él sabía. Y segundo, yo creo que el terror de él era que como yo salí con tantas cosas artísticas, él tenía miedo que yo abandonara mis estudios. Claro. Ese era el principal terror de él. Y yo les cumplí a mis papás, pero mira tú, la exigencia era tal que salgo con un súper buen promedio en la universidad, me gradúo de licenciada en mercadeo y mi papá toda la vida me dijo que yo era una mediocre por no tener un doctorado y una maestría. Me decía, te quedaste en el montón. O sea, porque toda mi familia, mi hermano tiene no sé cuántas maestrías, doctorados, etcétera, y yo seguí estudiando, pero capacitándome en otras cosas que hoy en día, gracias a Dios, me han servido para vivir, ¿no? Y para tener mi negocio, pero cuando tu papá es doctor, a él, lo único que él respeta es que seas arquitecta, ingeniera, doctora y lo demás no vale. Esa es una época que era bastante cuadrada, ¿no? Y por eso que te digo que en mi casa tuve un buen balance. Mi mamá sí era banquera y mi mamá sí era como mi serpentina, ¿no? Ella era la que me aplaudía las cosas. Cuando mi papá no me dejaba modelar, ella dejaba de trabajar, iba, hacía un documento de todo lo que yo hacía para enseñarle a mi papá que no estaba yo quitándome la ropa ni nada. Y yo creo que por eso es que yo soy de las modelos de esa época la que tiene más TBTs en su vida, porque mi mamá documentó absolutamente todo. Ay, qué belleza. Bueno, tenías ahí a alguien apoyándote, que siempre es bueno, ¿no? Tener a alguien sí. del entorno apoyándote. Ok, en varias entrevistas has contado que sufriste, no bullying, porque no lo consideraste bullying en su momento, pero algo sí un poco por el color de tu piel cuando entraste al mundo de la televisión. ¿Cómo viviste tú esa experiencia? Bueno, para contestarte esa pregunta, vamos a remontarnos a los tiempos actuales. Esta famosa época de cristal de la cual tanto hablamos y criticamos las personas de mi generación, yo tengo que ser objetiva. La época de cristal ayudó a que los seres humanos pensemos antes de hablar. Porque antes decían cosas, o sea, yo me acuerdo que a mí, para halagarme, me decían, a pesar de tu color, qué linda eres. Y tú te quedabas de que, de que me dijo algo bueno o malo. O sea, hasta me quedaba, yo sabía que lo hacían para decirme algo bueno. Hoy en día esto es totalmente funable. Entonces, que ahora las palabras de la generación Z están a la orden del día. Pero cuando yo hago el casting de los grandes de la música, por ejemplo, estamos hablando que yo competí con más de 40 chicas, una más linda que la otra. Mi agencia cuando me manda ni siquiera me dice para qué voy. Y yo ni siquiera fui producida. Entonces cuando llego, cada chica maquillada, divina, hermosa, y ya al ver eso yo dije, a mí no me van a escoger. Y yo soy de las que cuando me pongo nerviosa, mi mecanismo de defensa es hacer payasadas. Parece que eso fue lo que gustó. Cuando competimos, ahí estaba una Gaviñazo, Ana Lucía Herrera, muchas chicas que después se destacaron en la época. Quedamos Lorena Castillo y yo, mi querida Lorena. Y ahí durante meses pues vino La Invasión, pasaron los meses, nos volvieron a llamar y de ahí
llaman a todos los animadores para que voten. Lorena era mucho más conocida que yo, ella ya locutaba en radio, había sido reina de los carnavales, entonces todos los compañeros votaron por Lorena. Y don Nicolás González Revilla, ahí él dice, pero ¿por qué ella? O sea, ella me parece que es muy buena, pero la morenita también, ¿qué pasó con la morenita? Y la respuesta fue, no tenemos suficientes luces para iluminarla. Y él dijo, bueno, se compran más luces, pues, ¡pum! Y eso es un cuento que he echado muchas veces, y yo me entero de esto 2 o 3 años después de haber sido elegida. Incluso al principio, mi entrada a la televisión sí fue un shock para muchos, porque venía Mónica Stack, una chica muy querida, rubia, de ojos verdes, y de repente, ¡boom!, llegué yo. Fue un cambio brusco, y me acuerdo que me decían, no te sientas mal con el reporte de llamadas. ¿Qué era el reporte de llamadas? Gracias a Dios no habían redes sociales. Era un cuadernito que la recepcionista, cada vez que alguien llamaba, tenía que escribir textualmente todo lo que el televidente decía. Entonces tú llegabas todas las mañanas a ver tu reporte de llamadas. Y siempre el común denominador era, ella no hace pareja con Alonso. Eso pasó los primeros 2 o 3 meses. De la nada, al cuarto, quinto mes, nos volvimos el dúo dinámico. Tanto es así que Alonso tuvo 3 compañeras en los grandes de la música y la gente solo se acuerda de mí. Modestia aparte, pero es la verdad. Y todo el mundo dice, la química. O sea, en pocas palabras, mi mantra de vida es esta. A mí tú me criticas, puede que me duela, pueda que no, pero eso es mi gasolina para demostrarte que es lo contrario. Entonces, tú me criticas es cuando más yo me voy a esforzar para hacer las cosas. Tal vez en la vida me habré estrellado en algunas cosas, pero todo lo que soy yo hoy en día es producto de la crítica, porque incluso en modelaje me pasó lo mismo. Yo entré a un salón donde yo era la única negrita, yo era la única que no medía 1,80, porque en esa época tú entrabas a un curso de modelaje para ser modelo, no como ahora los cursos de modelaje son una formación tipo ballet, para que tengas postura, etcétera, seguridad. Y cuando yo entré, esa agencia de modelos tenía 2 dueñas, una creía en mí, la otra no. Y en mi primer desfile, la otra dueña yo la escuché cuando dijo, ¿esta qué hace aquí? Y la otra le dijo, cuando la veas arriba a modelar, te voy a callar la boca. Y efectivamente. Y llegó a un punto que los clientes llamaban y decían, quiero a 10 modelos, me mandas a Tania y mándame un casting para las otras 9. Así, llegué a ser hasta la top model de esa academia. Pero hasta la secretaria se burló de mí. El primer día que yo llegué a inscribirme, me salgo y yo la escucho cuando ella dice, ¿y esta qué se cree? Cuac, 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 y se echó a reír. Eso, cualquier otra persona con un carácter más débil no regresa. Yo dije, ¡asá! No hago así porque no sé alzar la ceja como Gisela Tuñón. Pero yo dije, ok, vamos a ver pues. Y así fue, a las 2 semanas de estar en el curso ya yo estaba modelando profesionalmente. Y me convertí en la directora e instructora de esa academia. Ajá, Así fue. Y después la secretaria, ¿qué hacía? Hipócritamente me saludaba hasta el sol de hoy. Ajá. Ella no sabe que yo me enteré, pero ya te enteraste, querida. ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Primicia! Sí. Ok. ¿Qué te dio la fortaleza para no rendirte y seguir adelante con tanta elegancia y seguridad? No te creas que yo nací así. Esto es una mujer en formación. Mi alcacercer de mi seguridad se llama Marie-Claude Bouchereau de Hyman, mi mamá. Cada vez que yo llegaba abatida o con la cabeza abajo, porque soy un ser humano, no es que tampoco yo nací con una batuta y que soy la más segura.com, no, tampoco fue así. Pero mi mamá era la que me subía el ánimo y no me permitía que me bajara. Te puedo contar algo muy doloroso en mi vida. A mí me realizaron una histerectomía a los 40 años. Yo no tuve ni tiempo de deprimirme. Yo le decía a mi mamá, ya yo no sirvo para nada. O sea, ya yo no, o sea, uno viene a esta vida a procrear y yo no soy nadie. Y mi mamá, ¿qué? Me dice, espérate. Número 1, cada persona tiene una misión en esta vida. Me dice, yo le digo, sí, pero cuando yo esté vieja nadie me va a cuidar. Mi mamá dice, Tania, mi mamá tuvo 8 hijos y ¿quién la está cuidando? Nadie. Yo vivo en Panamá, mis hermanos en Bélgica, no sé qué, o sea, eso no te garantiza que te van a cuidar. Además que uno no tiene hijos para eso.
Y me tomó años, y eso lo explico en mi segundo libro, entender cuál era mi misión en esta vida y que los tiempos de Dios son perfectos. Y hoy en día estoy súper, súper reconciliada con ese tema. Así que esa es la respuesta a mi mamá. Tu mamá. Que cómo me hace falta, Dios mío. La Ay. perdí en el 2023. Pero todas las enseñanzas de ella las tengo más presentes que nunca. Por eso es que soy insoportable. En todas las entrevistas hablo de ella. Pero fue una persona que me marcó mucho. Ella fue mi administradora, mi contadora, mi mejor amiga. Y no lo digo en cliché, de verdad, mi mejor amiga. Y al hablar de ella no estoy triste porque estoy súper agradecida por la mamá que me tocó. Ahí vamos a llegar ahorita. Uf, totalmente. Ahí vamos a llegar ahorita. ¿Qué sientes que esa etapa te ayudó a desarrollar la disciplina y la templanza que hoy transmites a tus alumnos? Casualmente, en mi última graduación, le di un sermón de la montaña a mis alumnas, porque algunas llegaban tarde, otras no practicaban, y comencé a hablar de la disciplina, y una madre de familia se queja y dice, ¿usted qué se cree? ¿Academia militar? Y yo dije, no soy una academia militar, pero tengo algo muy en común con los militares, que es la disciplina. Y para mí, la disciplina te abre puertas. La disciplina te diferencia el montón. La disciplina es la que hace que tú te destaques profesionalmente. Entonces, yo soy una persona extremadamente puntual, se pudieron dar cuenta hoy. Sí. Aparte de eso, y tal vez me voy tal vez más allá, pero a mí cuando tú me das instrucciones, yo las escucho y puede que te fastidie y te voy a llamar 10 veces porque quiero estar segura de que lo que me explicaste es lo que es, porque no te quiero quedar mal. Ya esa soy yo. Pero por lo menos a mis alumnas, mi academia fue la primera academia en Panamá en tener uniforme. Paréntesis, todo el mundo se copió mi uniforme, pero bueno. Se pueden copiar tus ideas, pero nunca de tu talento. Entonces, yo tengo una regla. Si tú no entras con el uniforme, no puedes entrar. Esa regla está desde el día 1. Entonces, la chica entra sin el uniforme y se ofende porque no la dejo entrar. Yo le digo, hay reglas y aquí las reglas se cumplen. Cuando tú estabas en María Inmaculada, en Las Esclavas, en La Salle, yo no creo que te dejaron entrar en chorcito a la academia. Esto es una academia. Entonces, desde ahí viene la disciplina. La segunda disciplina, tú me llegas a mí 10 minutos tarde, ni entres. Así. Y yo sé que las otras academias no lo hacen, pero esa chica, cuando se gradúa de mi academia, se nota la diferencia cuando trabaja como modelo, porque es la más puntual, es la única. Cuando se hacen desfiles colectivos, todo el mundo lo dice, estas son de Tania Jaiman. Son las únicas que recogen su ropa y la cuelgan. Pues yo se los he dicho, por más que hay vestuaristas, yo le digo, tú no estás en tu casa, recoge y cuelga. Claro. Entonces son disciplinas que a mí me inculcaron, tanto en casa como cuando yo me formé, en baile también. Cuando yo bailaba había muchísima disciplina y yo, como quien dice, mi academia es el popurrí de todas las cosas que yo aprendí y que me llevaron al éxito. Y trato de transmitírselas a las alumnas. Y lo cómico es que, claro, he tenido tantas generaciones que yo voy viendo cómo las generaciones van cambiando. Por ejemplo, la generación de ahora es una generación que quiere las satisfacciones inmediatas, no leen. Yo, para que me hagan caso, tengo que hacer un Zoom, hago una reunión vía Zoom, echo el cuento, después lo mando por escrito y después en el salón se los leo. Y con todo y eso en una sesión tú dices, lleguen con el pelo seco y 10 me llegan con el pelo mojado. Y lo he tenido que aceptar así y tener que adaptarme y ver cómo les llego de otra forma. Antes yo decía la cosa una vez y era suficiente, ahora no, hay mucho refuerzo. Y es cuestión de adaptarnos, sí, pero también que entiendan que por más que estamos en otros tiempos, hay fórmulas incluso en el pasado, porque hay muchas cosas que me inculcaron a mí otras generaciones que sí dan resultado. Así que no sé si con eso contesté tu Sí. Sí, la verdad es que hoy día lidiar con la juventud es totalmente diferente a cómo lidiaron con nosotros. Mira, yo no fui mamá, pero yo creo que he sido mamá de muchas niñas. Yo empecé con niñas de 5 años, que hoy en día tienen 40 y pico, casi hasta 50, porque yo empecé a dar clases de modelaje a los 17 años. Ahora me llegan chicas y me dicen, tú le diste clases a mi abuela.
O sea, pues yo tenía 17, 18 y le daba clases a mujeres de 30. Yo tengo hoy en día 57, así que es verdad. Yo le di clases hasta abuelas. Y uno va viendo el cambio, pero yo sí creo que algo que ha influido mucho es que siempre las generaciones quieren mejorar lo que hicieron los padres. O sea, yo no puedo criticar a mis papás, porque sí, se equivocaron mucho, pero ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Así es. Entonces, claro, si yo hubiera sido mamá, tal vez yo sé que hay cosas que yo no hubiera hecho con mis hijos. Pero hay un gran problema en el momento que tú quieres ser amiga de tus hijos. Yo pienso que en la familia no debe haber democracia. O sea, yo soy tu mamá y mi trabajo es guiarte para ser una buena persona. No es decirte que sí a todo, ni... Hace como 3 días, no sé si viste que un niño le disparó a la mamá. Gracias a Dios la mamá está viva, pero le voló toda esta parte de la quijada porque le quitó el celular. Sí, esas cosas. Y es la tercera noticia que vemos esta semana de niños atacando a padres porque les quitan el celular. Ay, hay un serio problema. Sí. La adicción al celular. Yo tengo 57 y yo ando medio adicta a mi celular. Entonces, imagínate estas generaciones que vienen ahora. Sí. Sí. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado, 100%. Ok, ahora, en tu libro, que te atiendan y te entiendan, hablas de comunicar en un mundo lleno de ruido. ¿Por qué sentiste la necesidad de escribirlo? Que te atiendan y te entiendan es un libro que escribí hace 11 años. Lo comencé a escribir, echaba para atrás, borraba, echaba para atrás, borraba, huesié por muchos años. Y cuando vino pandemia, que yo dije, voy a comenzar a escribirlo, tengo una compañera que lanzó un libro de comunicación y yo me eché para atrás. Yo dije, ay, no, mejor ni lo lanzo porque van a pensar que me copié. Y tengo una amiga escritora que me dio un súper consejo, me dijo, ¿y por qué no lo vas a mandar? Me dice, Tania, tú te dedicas a esto toda tu vida, tú eres coach de comunicación, animadora de eventos especiales, fuiste animadora en un programa de televisión por 10 años, tú tienes toda la autoridad para escribir este libro. Yo le digo, sí, pero tú te imaginas la cantidad de libros de comunicación que hay. Y ella me dice, Tania, yo voy por mi 10º libro de niños. Y mi último libro trata de un hipopótamo. ¿Tú sabes cuántos freaking hipopótamos hay en los mundos de dibujo animado? Pero ese es mi hipopótamo y es morado. Y es mi hipopótamo y es único. Entonces tú haz ese libro único. Bueno, hago el libro y cuando se lo entrego a la correctora de estilo, me dice, ay, Tania, qué ortografía tan espectacular, tus comas bien colocadas, etcétera. Bueno, el asunto de las comas es otro cuento. Pero qué libro tan aburrido. Y yo dije, plan. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que pareces maestrita de escuela. Te quiero hacer una pregunta, porque ella no era panameña. Me dice, ¿tú por qué hablas de que el podio no hay que hacer esto? Y le digo, no, porque una vez me pasó esto. Ajá. ¿Y por qué tú consideras que esto es así? Yo le digo, no, porque eso yo no lo veo ahí. Nos vemos en 2 meses y me regresa el libro. Entonces me dice, quiero ver tus errores, quiero ver tus aciertos, tus desaciertos, todo lo quiero ver ahí. Yo vengo de una época donde la vulnerabilidad es una debilidad. Yo vengo de la época de la televisión donde el encuadre tiene que ser perfecto, la postura perfecta, etcétera. Entonces a mí me costó ser vulnerable. Incluso hasta me recomendaron un documental de Netflix, que ahora no me acuerdo el nombre, que me encantó. Y comencé a escribir los capítulos y el decir el por qué. Porque había muchas cosas que no fue que las aprendí en teoría, las aprendí a punta de estrellones. Y también puse errores de compañeros y el libro se volvió un poco más interesante, ¿no? Con más lo que se llama ahora storytelling. Y el libro fue con ese propósito. Quiero que sepas que al principio, cuando lo empecé a escribir, no era lo que es hoy en día. Era un libro que iba a ser una guía para las mises, para que aprendieran a contestar preguntas sin meter la pata. Pero cuando me di cuenta, porque los entrenamientos en mises, yo me considero que por lo menos en esa época yo era la única en Panamá que entrenaba para preguntas y respuestas. No sé ahora cómo sea la cosa, porque ya yo los concursos de belleza los tengo abandonados, pero yo entrenaba a mis concursantes. Tanto es así que mi concurso era, las chicas daban charlas, no contestaban preguntas. Te daban una charla de 1 minuto y una cátedra total. Era prácticamente un foro lo que teníamos. Pero como comenzaron a contratarme otro tipo de personas, como políticos, animadores, ejecutivos, yo dije, ¿sabes qué? Realmente todos comunicamos. Entonces cambié la onda del libro ya a un libro de comunicación.
Y los tiempos de Dios son perfectos. Si yo hubiera escrito este libro hace 11 años, no tendría la sabiduría de ahora, porque hace 11 años yo no sabía nada de redes sociales. Entonces se incluyó aquí la proyección para cámara, sobre todo para redes sociales, el lenguaje, los ganchos que debes utilizar para que las personas, porque esas distracciones no solamente son las redes sociales, o sea, tú scrolleas y te vas y te vas y te vas, o en televisión tú haces el zapping, 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 zapping. Tiene que haber un je ne sais quoi para que tú te quedes ahí viendo, ¿no? Entonces de eso hablamos en el libro también. Pero esos ruidos también son internos. El ser humano que más te va a dar plomo eres tú mismo. Entonces, aprender a apagar esos ruidos, aprender a creer un poco más en nosotros, y tanta gente que tiene cosas que comunicar, por ejemplo, en redes, y no se atreve yo creo que la razón principal, el juicio inicial. Entonces, el juicio inicial o porque te ocurrió algo en el pasado y no lo superaste. Entonces, en ese libro también hablamos un poco de vencer ese famoso miedo escénico, ese miedo al cuco, que a veces es un miedo que no es justificado, pero tenemos que aprender a vencerlo. Así que sobre todo si una persona que tiene terror a pararse en público lee mi libro y es capaz de comunicar, ya yo me di por servida. Súper, súper, súper. ¿Cuál tú crees que es el error más común que cometemos al comunicarnos, tanto en lo personal como en lo profesional? Aunque tú no lo creas, el principal error que yo considero en las relaciones interpersonales que tenemos al comunicar es algo que nunca nos han enseñado en casa, que se llama escuchar. Estamos tan preocupados por decir lo que queremos, lo que pensamos, desde el saludo. Nos saludamos, nos presentan, yo te digo de mucho gusto, Taniana, Marisa, ya. 3 segundos después yo no sé quién eres, porque ni escuché tu nombre. Entonces, desde ahí comienza, desde el saludo, desde esa primera impresión, tenemos que escuchar. Cuando tú eres un ejecutivo que tienes todo un departamento a tu cargo, tienes que escuchar las cosas que te dicen tus colaboradores, porque de ellos puedes aprender. En una relación amorosa, tienes una discusión, estamos tan preocupados por escupirnos cada uno y estar a la defensiva que no escuchamos. Así que yo creo que ese es el principal error. El segundo error es no tener coherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal, ¿no? 100%. Yo siempre he dicho que el lenguaje verbal te abre las puertas, pero el lenguaje corporal la mantiene abierta. Y mientras tú tengas esa coherencia, vas a tener siempre una bienvenida. Y la tercera, en comunicación, hablar demasiado rápido. Que en Panamá eso es, Dios mío. Nosotros a donde vayamos, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? No nos entienden. Porque hablamos rápido. Sí, no somos el único país de Latinoamérica, ¿no? Pero sí hablamos rápido. Sí. Sí, hablamos rápido, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Ok. Eres una mujer fuerte, como tú misma lo has dicho, disciplinada, pero también eres muy sensible. Súper susceptible. ¿Cómo ha sido tu vida amorosa? Ok, mi vida amorosa... tengo que echar para atrás, sabes que tengo siglos que no tengo novio, por decisión propia. Yo no paré de tener novio por décadas. Y no es que tuve 400,000, lo que pasa es que mis relaciones fueron muy largas. Entonces eran relaciones largas de 5 años, como casi la presidencia. Eran unos 5 años, terminaba, donde se anunciaba que Tania estaba soltera, pim pum pao. No era la liana de Tarzán, no era que yo agarraba una liana y estaba buscando la otra, no. Terminaba una relación y en 1 o 2 meses, pim pum pao, venía un chupacabra plan y quedaba yo andando con él 5 años más. Y cuando me fui a dar cuenta tenía 15 años de no estar sola. En la última relación que tuve, yo tuve que hacer una introspección y decir, ¿tú por qué le dijiste que sí a este tipo si ese tipo ni siquiera lo quieres? Y yo misma tuve que reconocer como una chiquilla que le había dicho que sí para demostrarle al anterior que yo podía levantar todavía porque él me quemó y andaba con otra. Ajá. Y yo dije, ¿qué? O sea, una vez que yo reconocí eso era puro ego. Yo terminé con él y dije, voy a dedicarme a mí, porque eso sí, yo como pareja, y te lo pueden decir todos mis ex, la cocina, los trata súper bien, incluso hasta cometí el error de olvidarme un poco de mí por ser la novia perfecta.
Yo creo que desde ahí vino el error. Segundo, y eso lo hablo en Sácale Partido una vida bien vivida, cuando tú buscas una relación desde la escasez y no desde la abundancia, está condenada al fracaso. Tú tienes que ser una persona que está realizada por completo antes de siquiera pensar involucrarte con otra persona. Pero ¿qué pasa? Desde chiquitos nos meten el chip, desde las princesitas de Disney. Eso es lo que te iba a Para decir. ser feliz, tienes que encontrar al príncipe azul. O si no, tienes que encontrar a tu media naranja. ¿Por qué media naranja? Cada uno es una fruta. Yo soy una pera, tú eres una manzana y nos complementamos y ya, eso es todo. Entonces, yo creo que desde ahí comenzó el error. El sinónimo de pensar que la felicidad es sinónimo de cuando estás en pareja. Yo ahora soy 1000 veces más feliz de lo que era cuando estuve en pareja. ¿Por qué? Porque aprendí a conocerme, aprendí a valorarme, me gané unas medallas de esta batalla llamada vida y ahora estoy clarita de lo que quiero y lo que no quiero. Quieres. Antes, cuando yo tenía una relación y habían cosas que no me gustaban, cometía los 2 errores que cometen todas las mujeres. Uno, pensar que lo puedes cambiar. Y segundo, no, que yo me adapto. Y al final no es así. Tú tienes que aceptar que hay personas que no les faltan ciertos chips que nunca les van a regresar. O los aceptas o simplemente vas para otro lado. Entonces yo, como estoy tan clarita de lo que yo quiero, no lo voy a negar. A veces me da miedo porque estoy en una zona de confort tan sabrosa que cuando me quedo sola, no lo sé. Pero como sé lo que quiero, yo no estoy dispuesta a conformarme con cualquier cosa. O sea, cuando ustedes me vean con un tipo, ese man es el superman.com.pa, créanme. Mientras tanto, esta se mantiene solita, feliz, sigo teniendo sueños, sigo creando, o sea, nunca dejo de tener metas, que eso me parece súper divertido y te hace salir de la rutina. Claro, ok. Bueno, creo que lo acabas de contestar claramente, la siguiente pregunta que te tenía, ¿no? Que era, ¿qué aprendiste de tus relaciones sobre el amor propio y poner límites? Bueno, no, créeme que no te lo he contestado. Yo me casé porque me dijeron que me iba a dejar el tren. Yo no me quería casar. Yo tenía 3 años de noviazgo, yo estaba de lo más normal. A la segunda semana de conocerlo me pidió matrimonio. A la segunda semana. Ay, pero me pareció una locura. Pero entonces, ¿qué pasa? Se ganó a todas mis amigas, y todo el mundo, Tania, mira, bla, 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 y comenzó la cosa de que te va a dejar el tren. Yo veo los videos de mi boda y yo ni siquiera la cara la tengo de como todas las novias. Yo entré como si fuera una pasarela. Mientras me estaban casando en la iglesia. Espérate, vamos en orden. A la segunda semana te piden matrimonio. Sí, pero por 3 años me lo siguieron pidiendo, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre decía que no. Entonces, eso era un yo big por ser la red buena flag. hija, yo nunca viví con él. Era un noviazgo de prácticamente peladitos. Yo tenía 29 años, pero realmente yo nunca conviví con él. Yo me casé con alguien que no conocía. Ahí viene el primer error. Segundo, no teníamos la misma religión. Segundo error. Yo considero que tú tienes que estar con una persona que está alineada incluso, no solo en educación, sino también espiritualmente hablando. De acuerdo. Y en tercer lugar, me casé con un estafador. Entonces, claro, cuando él me llevaba a los restaurantes y toda esta vida espectacular que él me mostraba, era porque estafaba a otras personas. En el momento que me caso con él, todas las deudas me caen a mí. Todos los gastos me caen a mí y siempre el cuento era, es que tengo problemas en mi negocio, un negocio que no existía. Habían 2 teléfonos en la casa, uno que yo no podía contestar y el familiar. Cuando finalmente un buen día me llegan y me quitan mi carro y me comienzan a quitar todas las cosas. No me quitaron la academia porque era sociedad anónima, pero me comenzaron a quitar todo lo que decía Tania Hyman. Porque él un día me engaña y me dice que él me quiere ayudar, pero que el negocio no le va bien, pero que él consiguió un trabajo y él solo tenía que demostrar que estaba casado con una panameña y me dice, firma aquí. Otra lección de vida. Nunca firmes nada, ni aunque tu mamá te lo dé. Lee hasta la letra chiquita. Yo firmé, ¿sabes qué firmé? Codeudora de todas sus deudas. Me tomó 3 años pagar sus deudas, ¿ok?
Y claro, cuando lo echo de la casa y estoy en el proceso de divorcio, me entero que él me robaba los cheques, me falsificaba la firma. Yo tenía un desorden financiero en mi vida que yo ni me había dado cuenta. O sea, me casé con alguien que yo no conocía. Y esto yo lo digo en el libro, que me acuerdo que mi hermano me dijo, te van a demandar. Yo, no, mi amor, esa es mi vida. Esto es, no es por hablar mal de él. Esta es tu biografía. Es mi vida y esto no quiero que le pase a nadie. O sea, yo no me casé por las razones correctas. No me casé ni con alguien que conocía, ni porque estaba enamorada, simplemente por el qué dirán. Y cuando él me ofreció vivir juntos, por yo ser buena hija, yo no quería hacerle eso a mi mamá y a mi papá. Yo quería ser la niña buena, por eso fue que me casé. Tal vez si hubiera vivido con él me hubiera dado cuenta de más de 4 cosas. Claro. Entonces, aquí, en el momento que tú entiendas que todo lo que te pasa en tu vida es tu culpa, tu vida va a cambiar. Yo puedo aquí sentarme y victimizarme y decir, él me hizo. No, niña, todo es tu culpa. Empezaste mal desde el día 1 que le dijiste que sí. Segundo, nunca averiguaste quién él era. Entonces, encima él no era panameño. Eso es lo que te iba a Entonces, preguntar. él era americano. Ajá, así Nosotros que nos nunca conocimos modelando. Ajá. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo no sabía de la vida de él. Nunca averiguaste qué pata puso Nunca ese averigué huevo. nada, no habían redes sociales en esa época. Claro. No había tampoco, o sea, sí habían computadoras, pero no era algo típico tener computadoras en casa. Sí. Eso fue hace rato, señores. Pero todo eso para mí, todas las relaciones que yo he tenido en mi vida, yo estoy agradecida porque, y no es un cliché, es la verdad. Estoy agradecida porque cada uno fue tremendo maestro. O sea, la mujer que ustedes ven aquí, bien educada y bien trabajada, gracias a esas relaciones. O sea, yo tenía que pasar por cada una de esas cosas. Gracias a Dios nunca fui el animal que tropezaba con la misma piedra. De cada relación que tuve aprendí algo. Y algunos de ellos incluso hasta son buenos amigos. Otros no. Otros di que fuera la gente tóxica, ¿no? Porque también me tocaron un par de psicopatías por ahí. Pero a lo que voy es, todo fue una enseñanza. Pero una de las más duras fue esa. Porque por 3 años tuve que pagar $600 quincenales. Porque negocié para que no me quitaran mi carro, pero donde yo faltara una letra, me lo quitaban. Y a veces mamá y papá tenían que ayudarme porque no me daban los números. Claro. Pero bueno, una lección de vida. Incluso me quitaron un carro que había sido el carro de mis sueños, una Pathfinder. A los 3 meses de comprada me la quitaron. Y cuando me la devolvieron, la habían usado de acarreo. Me la devolvieron sin batería, toda rayada por dentro y sin llantas. O sea, imagínate yo manejando ese carro por 3 años con una rabia. Cuando yo cambié de carro, mi placa decía Free at Last, que es un dicho de Martin Luther King. Y me acuerdo que mi ex se ponía bravo, porque él decía, Free at Last porque te divorciaste de mí. No, Free at Last porque no tengo deudas. De verdad O sea, que era. Para colmo, él se ponía bravo. No. Eso Tenía el fue, tupé de ponerse mira, bravo. le tuve que poner no sé cuántas boletas, obsesión total. Cuando me divorcié, imagínate tú que yo tuve que publicar en el periódico que ya yo no estaba con él, porque él seguía usando mi nombre. Yo soy el esposo de Tania Jaiman, Eso fue por años. Y mi matrimonio legalmente duró 2 años, porque por cuestiones del código de la familia la estafa no está ahí. Entonces, a los 10 meses que lo saqué de mi casa, tuve que esperar legalmente 2 años para divorciarme. E incluso, en esa época, él ya incluso tenía otra pareja. Y a la otra pareja le decía que no se casaba con ella porque yo no le quería el divorcio. Yo estaba hiperdivorciada. Pero bueno, tremenda prendita. Ya él no vive aquí. Ya no vive aquí. Gracias. Pero sí me tuve que mudar casi 5 veces. Porque era una locura. Y le pagaba a los guardias para de todas maneras meterse al edificio. Ay, no. Ese es otro libro. Ese es otro libro. Eso lo tienes que... Ese sí era un sinvergüenza. Ese libro lo tienes que sacar. O sea, eso definitivamente lo tienes que sacar. Fatal Attraction 2.0. Ok. Chuleta. Cuéntame qué papel jugó tu familia en ese momento. Muy interesante. Los 2 puntos de vista. Mi papá, tú no te puedes divorciar. Una Jaiman no se divorcia. Tú no me puedes hacer esto. ¿Qué va a decir la familia? Y mi mamá, dale hija, te apoyo. No sabes cuánto te admiro. Ajá. Siempre el balance ahí. Ajá.
Cuando yo me divorcié, que por cierto fui la primera Hyman en divorciarme, Ajá. se divorció mi tío, se divorció mi primo, se divorció mi prima. Yo fui la Empezó pionera, como la- siempre, con el machete ahí abriendo camino. Ajá. Era la mujer divorciada en esa época, no sé si todavía ahora, era muy mal vista. Una mujer joven divorciada era sinónimo de promiscuidad, de loca, de etcétera. Entonces, mi papá sobre todo tenía miedo de que me vieran de esa forma. Pero yo le dije a mi papá, estos son otros tiempos, o sea, yo no voy a permanecer en un matrimonio donde no soy feliz, donde tengo que estar vigilando mis cosas para que no me las roben o que me falsifiquen una firma o que me sigan estafando. Ya había estafado a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, eso es otro, les digo, el cuento es largo, a mis amistades. Yo no puedo estar con una persona que no quiero. Me rehúso a vivir una vida infeliz. Y ya te leo, por el lado papá, incluso mi papá se volvió cómplice de él. Porque cada vez que me mudaba, mi papá le daba la dirección, porque mi papá tenía la esperanza de que nos reconciliáramos, hasta que un día tuve que hablar con mi papá seriamente y le dije, tú no entiendes el daño que me estás haciendo. Yo no quiero a esta persona en mi vida, ya yo tengo una boleta de alejamiento. Entonces ahí ya él como que lo entendió, le costó un poco, pero con el tiempo lo entendió, que era lo mejor. Con todo y que habían estafas, él lo seguía protegiendo. Pero él pensaba que me estaba protegiendo a mí. Pero yo creo que en el fondo él se estaba protegiendo a él. O sea, mi papá era muy del qué dirán, ¿no? Y vuelvo y te repito, era otra época. Y no lo juzgo, ya te lo digo. Mi mamá y mi papá, yo doy gracias a Dios los papás que tuve. Me dieron una educación formidable, nunca me faltó nada, tuve una infancia bella, pero sí, metieron la pata en muchas cosas. ¿Qué papá es perfecto? Claro. O sea, nadie Claro. viene con un manual, ¿no? Sí. Ok. Has compartido pues que esa experiencia no fue fácil, que sufriste esa traición dolorosa y un golpe emocional fuerte. ¿Sabes que no fue no fue doloroso? Te voy a explicar por qué. Ay, no me juzguen. No. Al mes de casada ya yo me quería divorciar. Y todo el mundo me decía que yo estaba loca, que no, que tú tienes que esperar el primer año, que estás en un periodo de ajuste. Yo te estoy hablando de que yo empecé a conocerlo ya casándome. Y cuando me pasaron todas estas cosas, a pesar de que había una rabiecita, había un alivio de por medio porque sentía que estaba justificada. Claro. Es más, cuando salió mi divorcio, y esto lo sabe toda la gente que compartió eso conmigo, yo hice una fiesta. De celebración. Fiesta que hasta el pop herrerano estaba en mi casa. Me llamaron a la policía y la policía terminó de que tan, haciendo conga conmigo en la parte. O sea, tú no sabes el fiesto, o sea, me costó tanto divorciarme porque él no me quería dar el divorcio, que cuando finalmente salió yo hice la fiesta y yo tenía pegado en la sala el papel. Yo dije, al fin, güey. Estoy medio loca. Buenísimo. Aquí está tu camarógrafo gozando conmigo. Sí. Ok. Después de eso, ¿qué tú sientes? ¿Cuál fue la enseñanza más grande que tú aprendiste del amor después de eso? Si es que hubo una experiencia que aprendiste sobre el amor. El amor no lastima. Cuando tú estás con una pareja, esa pareja tiene que jalar la carreta contigo, tiene que complementarte. Y te voy a decir una cosa. Un profesor en la universidad una vez nos preguntó, ¿cuáles son las tres? Les voy a decir tres cosas. Ustedes me dicen cuál es la más importante para mantenerse con alguien toda la vida. Amor, comunicación o respeto. Todo el mundo decía amor. No, perdón, era amor, comunicación o admiración. Y todo el mundo decía comunicación o decía amor. Y él dijo, no, admiración. Y es cierto, en el momento que tú dejas de admirar a tu pareja, le pierdes el respeto y se va la comunicación. Y yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. Tú te imaginas entrar a un hogar y ver un tipo tirado en calzoncillo viendo televisión todo el día y tú le decías, ¿y tú no estás trabajando? Ah, no, es que hoy no tuve que ir al trabajo, y me lo decía todos los días. Y yo decía, este tipo no hace nada. Entonces, claro, comencé a perderle la admiración. Y después que pasó lo que pasó, le perdí por completo el respeto. Y yo pienso que eso es muy importante. Tú tienes que admirar a tu pareja. Yo creo que esa es una de las enseñanzas. Segundo, cuando hay una mentira o una traición, es como un jarrón. El jarrón se rompe y yo me acuerdo que antes yo decía, tú lo pegas con Soldimix, pero ya nadie me va a entender lo del Soldimix, así que vamos a decir Maco o Crazy Glue.
Y cuando ves ese jarrón, sí, lo pegaste, pero quedan esas grietas. Las grietas. Entonces tú puedes perdonar y todo, pero perdonar no significa que estés de acuerdo o que se te olvide. Así que esas serían las conclusiones que yo saco. Pero sigo creyendo en el amor. Tengo amigas que tienen parejas fabulosas. Tampoco creo que el tiempo sea una garantía. Yo tengo una amiga que a los 3 meses se casó y tiene 20 años de casada. Claro. Y tengo una que tuvo 10 años de noviazgo y no duró ni un mes. Claro, sí, hay de todo. Es una lotería, esto es una lotería. Es una lotería. Ok, y después de eso, ¿tuviste casada alguna otra vez? No, me pidieron matrimonio en total como 4 veces. Oye. Sí, oye, yo tenía como algún, yo no sé Oye, yo no sé cuál. Sí. Tenía Antes de él ya me habían pedido 2 veces. Después él y después de él hubo 2 veces más. Pero en esta vuelta ya yo lo pensaba un poquito más, ¿no? Y no se dio. La verdad es que no me llama la atención casarme. No te voy a decir que no creo en el matrimonio, porque no, eso sería ser muy radical. Pero así como estoy bien. Ok. De repente un compañero de vida, qué cool, pero matrimonio no sé. Sí, compañero de vida, está bien. Yo también ya... Ya a estas alturas. En sí. estos días vi una película, tienes que verla. Es con Jane Fonda, Candice Bergen, nuestra querida Diane Keaton, que murió la semana pasada. Sí. Y ¿cuál es la otra? Mary Steenburgen, que estas mujeres estamos hablando que están en sus 70 y 80, ¿no? Sí. Entonces son 4 amigas que se la pasaron hablando en pandemia, y entonces cuando finalmente se encuentran, digo, oye, tenemos que hacer algo, que te acuerdas que cuando estábamos en la U íbamos para Italia y tú te quedaste preñada y por culpa tuya no fuimos. Bueno, al final Jane Fonda, que es la mayor, dice, bueno, señoras, yo no sé si me puedo ir de viaje porque miren, me voy a casar. Y entonces, que te vas a casar, no puede ser. Entonces, bueno, al final ellas inventan el viaje que siempre quisieron hacer, pero como si fuera la despedida soltera de ella. Y comienzan esas dudas y esas cosas de tengo 70 años, me voy a ver ridícula, porque ¿cómo me voy a casar? Y otra que tenía su novio de 30 años, no se atrevía a casarse porque se sentía ridícula. Y yo decía, Dios mío, estas mujeres no tienen mi libro. Es en el cual tú tienes que entender que no es lo que la sociedad diga, es lo que te haga feliz. Pero la película está muy buena y te vas a morir de la risa con escenas. Ahí está en Netflix ahora mismo. Me deberían dar una comisión por eso. Pero es así. A veces las personas nos ponen etiquetas. Y es solo eso, etiquetas. Sí, en el transcurso de nuestra vida no las creemos. Pero en el momento que vamos entendiendo que, valga la redundancia, son solo etiquetas, podemos seguir adelante. Ok, Tania, una de las cosas de las que hablaste al principio fue que alguien que marcó tu vida profundamente fue tu mamá. Así es. Y que uno de los momentos más difíciles ha sido la partida de tu mamá. ¿Cómo esto ha marcado tu vida? ¿Cómo enfrentaste este duelo? Cuando yo era adolescente, alguien una vez me preguntó sobre la posibilidad de que mi mamá se muriera, y yo de la adolescencia hasta mi vida adulta siempre repetí lo mismo. El día que mi mamá se muera yo me voy a matar. Siempre lo dije. Estaba clarita, el día que mi mamá se muera yo me mato. Porque yo no veía mi vida sin ella. 2020 creo que nos cambió la vida a todos. Al que no le cambió la vida en el 2020, pues no sé cuándo lo va a hacer. Y dentro de esa etapa donde me pasó de todo en esa época, yo comencé a estudiar la Biblia. Desde un punto de vista de curiosidad, de acercarme a Dios, de tal vez entender ese libro que yo abrí y no entendía nada, y hasta el sol de hoy, tengo ya 5 años. Y si yo no hubiera entendido todos esos versículos y todas las cosas que yo juraba que las habían escrito para mí, yo no hubiera jamás podido superar la muerte de mi mamá. Tanto es así que cuando mi mamá falleció, a pesar de que la extraño todos los días, di gracias a Dios que se fue, porque la vi sufrir tanto. O sea, mi mamá murió de 2 cánceres. Y encima de eso le dio un síndrome paraneoplásico, o sea que quedó sin poder mover los brazos ni las manos. Y una de sus pasiones era la lectura, ni siquiera podía leer. O sea, fue una mujer súper inteligente, magna cum laude de la universidad, políglota. A los 80 años era una mujer supremamente activa, y que verla cómo se consumió en 6 meses fue muy duro. Al punto que ella le dieron como 3 o 4 strokes, quedó en el hospital, que no podía caminar, no podía hablar, no podía nada. Y ya yo al oído le dije, ya te puedes ir, mami.
el principal miedo de mi mamá era qué iba a pasar con mi hermano. Mi hermano menor es autista y tiene un grado de retardo mental. Entonces, el trauma de ella era ese, ¿qué va a pasar cuando yo no esté aquí? Ya mi papá había fallecido. Y me acuerdo que al oído le dije, yo te voy a cuidar a tu hijo como si fuera mío. Al día siguiente falleció. Y yo pasé por una crisis cuando me toca la responsabilidad de estar con mi hermano, porque yo toda mi vida había vivido sola. Esto es algo un poco egoísta de mi parte, pero vino el famoso why me. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la vida me enseñó y me metió 3 garnatones de que no es por qué, es para qué. Y ahí entendí por qué yo no tuve hijos. Mi misión era ser la mamá de mi hermano. Y mi hermano, a pesar de sus limitaciones, es supremamente inteligente. Por algo dicen que los autistas se les dice savant. Savant en francés significa sabios, porque ellos tienen una parte del cerebro atrofiada y entienden la vida de una manera que tal vez tú y yo no la entendemos, pero son supremamente inteligentes. He podido descubrir las habilidades que él tiene. Mis perros lo quieren más a él que a mí, los cuida súper bien. Y entonces todas las tareas que son metódicas y que son rutinarias, él las hace a la perfección. Tengo un compañero y es bonito cuidar de alguien, cosa que yo nunca había hecho. Toda mi vida me preocupé fue por mí. Entonces creo que el estar con mi hermano me volvió más humana, mejor persona. Y tantas cosas que yo criticaba de mi mamá que hacía en la empresa, ahora las hago yo. Me he convertido en mi mamá, nada más me falta el moño aquí que ella tenía. O sea, es impresionante. Pero cuando pienso en ella, no pienso con tristeza. Siempre, no sé si lo has notado, hablo de ella y siempre estoy como emocionada. A veces me tienen que calmar porque puedo hablar de ella toda la entrevista, porque era una persona que genuinamente admiré, se lo dije en vida, le dije en vida también que estaba agradecida, y por lo menos me llevo la satisfacción de saber que yo fui una buena hija. Uh-huh. Y que ella lo supo. O sea, no me quedé con el, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Yo en eso estoy en paz con ella y con el que está ahí arriba. Ok. Una de las preguntas que te iba a hacer era sobre eso, si había sido una decisión que tú habías tomado de no ser mamá. No, en mi caso lo que me pasó fue, yo siempre tuve problemas con fibromas. Los primeros fibromas que me extrajeron fue a los 20 años. Eso también lo hablo en el libro. 8 fibromas. Los segundos fibromas, 32. Tercer fibroma, 40. Uh-huh. Y así. La penúltima vez que me operaron, el doctor me dijo, tú sabes que casi pierdes el útero. Tú deberías tener hijos. Y en mi mente yo dije, oye, ¿sabes qué? Es verdad. ¡Pum! Voy a tener hijos. Así. Yo tengo una relación larga de 5 años y le planteo a esta persona, oye, mira, el doctor me dijo que posiblemente después ya yo no pueda tener hijos, así que los voy a tener ya. ¿Te sumas o te restas? Ay, no, yo feliz, tú vas a ser la mejor mamá del mundo. El doctor me dijo, mira, tú eres fértil, pero yo prefiero salir de esto rápido, así que lo vamos a hacer por IV. La primera vez no pegó, el doctor se rompía la cabeza y no sabía por qué. Segundo intento, rompía la cabeza, decía, no entiendo qué está pasando. A la tercera, el doctor me llama furioso y me dice, uy, no puedo decir aquí, porque fueron bastantes palabrotas, pero me dijo, ese novio tuyo es un pip, hijo de pip, ta. Y yo le digo, pero usted, ¿por qué dice eso? Me tiene la muestra totalmente afectada. Yo no lo entendía, entonces me acuerdo que hasta me peleó con el doctor y le cierro. Durante ese periodo, tú te imaginas la cantidad de hormonas que a mí me metieron. Yo pensé que me iba a volver loca y al tercer intento dije, ya no puedo más. Ya no, estaba así, volviéndome loca con tanta hormona. Y este es el que te digo que por cuestión de infidelidad terminamos y todo. Y la mamá me confiesa que durante todo este periodo él se inyectaba estrógenos para bajarse los espermas. Porque no quería tener hijos, pero tampoco quería que yo los tuviera. Fue un acto de egoísmo total, ¿no? Entonces, cuando me vuelven a salir fibromas, yo dije, yo no me voy a operar, por el miedo a... Pero espérate, ¿cómo se dan cuenta de que él estaba haciendo esto? La mamá me lo dijo. La propia mamá de él te lo contó. La mamá me amaba y me adoraba como no tienes idea, ella me lo contó.
Porque Pero el doctor me lo trató de decir porque el doctor hizo ¿cómo se llama? estudio. Un estudio. Pero me habló tan científicamente que no le entendí. Me dijo, me tiene la muestra alterada. Yo no entendí. Entonces ya cuando fuiste donde el doctor te explicó y te dijo... No, yo nunca más volví al doctor. Y por cierto, te estoy echando el cuento mal porque me enteré esto 3 años después. O sea, no fue en el momento. Entonces, te imaginas, en esa época me acababan de hacer la histerectomía. Yo le huí a la operación de los fibromas porque yo sabía que eso era lo que iba a pasar. Y me quedé así, al punto que yo me desmayaba, me daban hemorragias, tenía la hemoglobina en 4. Me tuvieron que hacer una intervención familiar, de que o te operas o te mueres. Te estás quedando ciega, porque me estaba quedando ciega. Entonces me operan, 50 fibromas me extrajeron. Y el útero dicen que ya no era ni rosado, era de otro color. O sea, me tuvieron que extraer todo. Entonces ya de por sí hormonalmente te vuelves loca, más la noticia que recibí de lo que te acabo de comentar, y a los 3 o 4 meses por negligencia médica quedo inválida, me tuvieron que operar para volver a caminar y se me reventó una prótesis. O sea, el año 2013, mira tú cómo uno ve la vida. En el año 2013 yo dije que fue el peor año de mi vida. Hoy en día te digo, el año 2013 fue el año donde más aprendizaje tuve. Aprendí muchas cosas, porque esa negligencia médica, la única que tiene la culpa soy yo. Por oír a mis amigas, ve donde el fulanito es tal, mira que él en YouTube tiene unos videos divinos. Si yo tengo un médico de cabecera, ¿por qué no hablé con mi médico de cabecera que me pudo haber recomendado un especialista? ¿Ves cómo uno ve la vida? Antes yo decía, por culpa de... Porque eso es lo que el ser humano tiene la tendencia a hacer. Y yo siempre lo he dicho, y más en nuestro idioma. El idioma español fue hecho para echarle la culpa a los demás. Te voy a dar un típico ejemplo. Tu vuelo sale a las 6 de la mañana y te paraste a las 7. Llegas al aeropuerto y cuando te preguntan qué fue lo que pasó, ¿por qué no te fuiste? Porque me dejó el avión. Pero en inglés tú dices, I missed the plane. Es así. Tenemos que aprender a responsabilizarnos y vuelvo y repito, todo lo que te pasa en esta vida es culpa tuya, de más nadie. Esa es la mejor manera de aprender. Así mismo es. Ok, ¿sientes que de alguna forma que Dios o la vida te mostraron que tu maternidad tenía otro rostro o otro propósito? Creo que te lo voy a resumir así por la parte de la misión. Mi misión es compartir mis conocimientos, empoderar a otras mujeres, potenciar a las personas en su imagen y comunicación y cuidar de mi hermano. Y yo con esa misión estoy más que servida. Yo tengo un capítulo en mi libro Sácale partido, una vida bien vivida, donde yo hablo de los roles de la mujer. Entonces, la sociedad nos dice que tenemos que ser madres, esposas, profesionales, etc. ¿Qué pasa cuando tú fallas en uno de esos roles? ¿Dejas de ser una mujer completa? Yo me siento una mujer completa. Estoy haciendo lo que quiero, ya llevo 2 libros, voy para el 3º. Tengo una academia que ya lleva 30 años, he formado a más de 78,000 personas. Parece mentira. Tengo salud. ¿Qué más quiero? Cuido de mi hermano, le proveo. Esa es mi vida y yo me siento una mujer completa. Hay mujeres que tienen todos los roles y no son felices. Entonces, yo le hago un homenaje al ama de casa en mi libro, que a pesar de que yo jamás sería ama de casa, sí sé reconocer que esa es la clave para la educación y hasta la economía de la familia. Porque de las alumnas mías de 30 para arriba que entran al curso, yo he podido ver cómo entre ellas muchas discriminan a las amas de casa. Y las amas de casa tienen su valor. Entonces, este es un libro para redefinir tu éxito independientemente de lo que diga la sociedad. Yo me rehúso a que me etiqueten porque yo estoy clarita de quién yo soy. Y ojalá todo el mundo pensara igual. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, Tania, después de tantos años de trayectoria, ¿qué sientes cuando ves el impacto que has tenido en miles de personas? Bueno, todavía uno como que no se acostumbra a estar consciente de eso, pero sí te puedo decir que uno siente una gran satisfacción, pero al mismo tiempo el gran deseo de seguir, y de seguir, y de seguir, y de seguir, de seguir. Y el momento que tú dejas de tener sueños, objetivos o motivaciones, pues ya no vale ni siquiera la pena
seguir viviendo. Yo lo resumiría con que el éxito no viene en una medida exacta. Tú puedes hacer que esa tasa medidora siga creciendo, ¿no? A medida que vas cumpliendo tus sueños y tus propósitos. Claro que sí. ¿Qué te motiva a seguir enseñando y compartiendo tu conocimiento? Lo que me motiva es ver los resultados, porque ni siquiera te puedo decir comentarios, porque la generación de ahora no es tan agradecida como la del principio, aunque sí tengo que darle un crédito a mis últimas graduandas. Me llamó mucho la atención que muchas me escribían al WhatsApp y hasta los padres de familia y me decían, Tania, no era gracias por las clases de modelaje, era Tania, gracias por la disciplina, Tania, gracias por los regaños, Tania, gracias por enseñarme que es muy importante tal cosa, Tania. Y en mi academia, desde que entras, hay chicas que llegan, firman, señorita, yo dormí con usted. Ah, buenos días, porque hasta eso se ha perdido. Y yo el por favor y el gracias. Claro, son roles que debes aprender en casa, pero nunca está de más que yo te los recuerde, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es eso, los resultados, sobre todo cuando veo el show y veo las chicas que entraron así, que están erguidas. O sea, eso para mí es una satisfacción muy grande. A veces yo creo que me gozo más los logros de mis alumnas que los propios. Claro. Por eso que te digo, yo creo que he sido mamá de muchas alumnas. Claro. En ese sentido. Claro. Ok. ¿Cuál es el mensaje que quisieras dejarle a quienes te admiran, especialmente a las mujeres que aún dudan de sí mismas? Bueno, yo siempre los mensajes que dejo es sobre las limitaciones. Voy a tratar de cambiar un poco el chip. Yo siempre digo que no dejes que nadie te limite, que los límites te los pones tú, pero yo se los voy a poner así, sobre todo a las mujeres que me están escuchando. A medida que van pasando las décadas, uno va adquiriendo mucho aprendizaje, ¿no? Pero entonces llegamos a un punto en el cual tenemos un terror a envejecer. Envejecer, sí. Uno puede decir que, ay, mira, los 50 son los nuevos 30, pero cuando me agacho a buscar algo, mi rodilla no está de acuerdo, ¿verdad? Pero también tenemos que ver las cosas bonitas del envejecimiento. Adquieres coraje, valentía, experiencia y lo más importante, te importa un bledo lo que la gente piensa de ti. Entonces mi consejo final sería a todas esas mujeres que me están viendo, no te pongas a obsesionarte cuántos años tienes, sino mira a ver qué haces para que esos años cuenten. ¡Ay, me salió más bien! ¡Divino! ¡Te salió espectacular! Yo misma dándome las palmaditas. Sí, sí. Ok, y ahora ya para cerrar, si pudieras darle un consejo a la Tania joven que empezaba en televisión, ¿qué le dirías? Wow, la Tania joven que empezaba en televisión. Wow, me ha encantado esa pregunta y me has dejado pensando. Yo le diría a la Tania joven que no se preocupara tanto por ese cuadernito, que no se preocupara tanto por lo que leía en ese cuaderno, que yo abrazaría a esa Tania joven y le diría, it's okay, la gente que escribe o que llama para hablar mal de los demás es gente que tal vez está proyectando sus propias inseguridades o simplemente te tiene envidia. Y eso yo creo, pero también estoy agradecida de haber pasado esa etapa del cuadernito, porque eso a mí como que me dio las acciones de mantequilla Blue Bonnet, porque en redes sociales ya las cosas se me resbalan. Yo soy muy contestona. Siempre fui contestona, yo siempre quería tener la última palabra, yo siempre quería decir, y aprendí en la madurez a que si leo un comentario que no me gusta es lee, ignora, borra y bloquea. Ya, eso es todo. Yo sé que las personas que yo tengo una comunidad, la verdad que lo tengo que agradecer, no es tóxica para nada, porque como yo doy un contenido de valor, la gente está agradecida. Y la gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y yo soy de las que contesto todos los mensajes. Pero siempre va a salir un chupacabra que va a querer venir a quitarte tu paz. Y yo lo que hago es que leo, borro y bloqueo. O sea, trato de que ese tipo de cosas no me afecten y ojalá que esto que estoy diciendo le llegue a la gente. Yo tuve una alumna que ella empezó su canal bien bonito, pero tenía problemas de como que un ojo se le iba en recreo, ¿no? Y la gente comenzó a burlarse tanto de ella que ella borró el canal. Y tú tienes que ver con qué tristeza me lo decía. Y a veces la gente no tiene idea en ese anonimato que comienzan a insultar y a decir cosas, el daño que hacen. Porque las redes sociales sí pueden ser una bendición,
pero también se han convertido en una maldición porque le hemos dado poder a gente acomplejada que no tienen nada que hacer, que exteriorizan todos sus traumas. La verdad es que María Félix estaba adelantada a su época. ¿Tú sabes lo que ella decía? Si la mujer que te critica es fea, no cuenta. Me encantaba. Porque yo a veces veía las críticas que me hacían, sobre todo, por ejemplo, yo fui imagen de una línea de vestido de baño cuando se podía, ya no, pero en esa época se podía. Y me acuerdo que la gente ponía, oye, mira, Tania sus 48, qué cuerpazo, qué ta. Y siempre había una, claro, porque ella no tuvo hijos, porque es una vanidosa, porque no sé qué. Y yo decía, Dios mío, pero esta gente ni me conoce. Y cuando me iba a los perfiles, la mujer que hasta en la foto de perfil con rollos, ¿quién se pone rollos en una foto de perfil? Y yo les contestaba así, como dice María Félix, si la que te critica es fea, no cuenta. Y después me di cuenta que eso ni valía la pena, lo que hacía era darle más poder a la persona. Y comenzaba el back and forth, que no vale la pena, o sea, tu salud mental no está para eso. Entonces es eso, lee, ignora, borra y bloquea. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Bueno, hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Me encanta escuchar mujeres que se atreven a ser transparentes, porque nos recuerdan que la verdadera belleza está en la coherencia, en ser la misma persona dentro y fuera de un escenario. Hoy hemos recorrido junto a Tania un camino lleno de luces y sombras, de aplausos y silencios, de pérdidas que duelen y propósitos que sanan. Escucharla nos recuerda que la vida no siempre se desarrolla como la soñamos, pero sí como la necesitamos para despertar. Que a veces el amor llega en formas distintas y que la maternidad puede manifestarse en un abrazo, en un acto de entrega o en el simple hecho de cuidar con el corazón. Tania nos enseña que comunicar no es solo hablar bonito, es tener el coraje de mostrarnos tal cual somos, con cicatrices, con historia y con alma. Porque cuando eliges ser auténtica, cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a hablar desde tu verdad, te liberas. Y en esa libertad inspiras. Gracias, Tania, por recordarnos que los sueños no tienen fecha de vencimiento. Que la fe siempre encuentra su camino y que el verdadero éxito está en vivir en coherencia con quien somos, con amor y sin miedo. Ay, muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, ojalá que este episodio te motive a mirar tu historia con ternura, a perdonarte, a abrazar tus cambios y a seguir adelante, aunque no entiendas aún el por qué y encuentres el para qué. Porque el tiempo, todo cobra sentido. Hablar sana y escuchar salva. Y vivir sin vergüenza es la manera más bella de honrar la vida. Y con esto los dejo para el siguiente episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.